Para entrar al RIC versión corta escribiremos la siguiente URL, 172.22.235.16/RIC-corta. Una vez allí, el entorno de acceso nos resultará familiar, debido a que es exactamente igual al que hemos estado utilizando en los últimos años. Si observas la advertencia de que el sitio no es seguro, no te preocupes. Esto no representa ningún riesgo. Como es usual, para acceder, en el usuario digitaremos nuestra matrícula y la contraseña será nuestro RFC tal y como aparece en el tarjetón de pago. En la cinta de opciones superior encontraremos las siguientes opciones. El manual del usuario. Generar reportes. La nueva opción de consulta de seguimiento y el botón de salir. La búsqueda de pacientes utilizando los criterios de número de seguridad social y agregado médico, nombres y apellidos o la herramienta acceder se mantienen igual que en el pasado. Es importante siempre verificar que estés utilizando el usuario correcto y que se encuentra adscrito o adscrita en la unidad correcta. De lo contrario, los datos podrían registrarse de forma errónea. Es notorio como a diferencia de la versión anterior, en el RIC versión corta solo encontramos por el momento un módulo. El denominado cáncer de mama o simplemente versión corta. Como se explicó en otro segmento, este módulo agrupa y resume la información considerada como indispensable. Al agregar un nuevo registro, podremos notar que el formulario tiene la estructura de una hoja de ruta que inicia en la detección, pasa por el diagnóstico, tratamiento y finaliza con el seguimiento y el alta. La primera sección que encontramos es la que proviene del módulo de detección, el cual no sufrió ningún cambio y su acceso seguirá siendo desde la versión original del RIC. Este módulo es el que mayor cantidad de información aloja y es con el que tiene contacto la mayor parte del personal, por lo que se decidió dejarlo intacto y seguir utilizándolo de la misma forma que hasta ahora. En el formulario de la versión corta, vemos los campos bloqueados y de color gris ya que solo es posible su modificación desde el módulo original. La segunda sección es la denominada evaluación clínica diagnóstica. Entre sus campos más relevantes encontramos la fecha de envío a segundo o tercer nivel de atención. Este dato se refiere a la fecha de elaboración del formato de referencia 438 o el de la 430-200 si fue una interconsulta. Su utilidad radica en que permite estimar la oportunidad con la que la paciente es enviada a evaluación por alguna de las especialidades oncológicas. La mayor parte de los campos requeridos son fechas, las cuales se escogen de un selector, por lo que no es necesario digitar todos los caracteres. Al indicar la palabra sí, en algunos campos, se despliegan otros ocultos que de otra forma no tendrían sentido. En el ejemplo en pantalla vemos como al indicar que si se realizó mastografía diagnóstica, aparecen los campos que permiten registrar la fecha de la toma, la fecha de la interpretación y el resultado de la misma. Lo mismo sucede al indicarse que si se tomó biopsia. El otro campo de esta sección que resulta muy importante resaltar es resultado de evaluación diagnóstica. La razón es que la selección de alguna de las tres primeras opciones, normal o con alteraciones inflamatorias, patología mamaria benigna o probablemente benigna, permite que la paciente ya no siga apareciendo en el censo nominal de seguimiento, del que hablaremos después.
En cuanto a los campos relacionados con anatomía patológica, es necesario puntualizar lo siguiente. Como vemos, en el formulario del RIC versión corta, se consideraron como indispensables solo 3 campos: fecha de la recepción de la pieza, fecha del diagnóstico patológico y el diagnóstico histopatológico. En las unidades donde se esté utilizando el módulo de anatomía patológica del RIC versión original, se sugiere mantener su uso, ya que es mucho más completo y las variables mínimas viajarán automáticamente a la versión corta. En los lugares donde el módulo original no sea utilizado regularmente por los médicos, debemos garantizar que al menos estas 3 variables estén correctamente requisitadas en la versión corta. Como observamos, se dispone de un catálogo completo de opciones para el registro del diagnóstico histopatológico. En la sección Diagnóstico definitivo tenemos 4 campos: fecha de diagnóstico clínico, criterio diagnóstico y la etapa clínica. En cuanto al criterio diagnóstico, en cáncer de mama solo se contemplan 2 posibilidades. Se hace a través de histopatología o a través de un certificado de defunción. En relación a la etapa clínica, se utilizó la 8ª revisión de la AJCC. Intencionadamente se simplificó lo más posible, ya que no siempre esta información es capturada directamente por el especialista, sino también por personal capturista o de confianza no especialista en cáncer. Una de las secciones de mayor valor es la de tratamiento. Esta simplifica la información sobre las 3 modalidades principales: quirúrgico, sistémico y radioterápico. El listado de procedimientos quirúrgicos proviene del CIE 9. El evento que debemos registrar es la primera cirugía con intención de tratar. Omitiremos del registro aquellos procedimientos con objetivo solo diagnóstico o realizados como tratamiento de recurrencias o complicaciones. En cuanto al tratamiento sistémico, registraremos la fecha en la que se inició, el tipo de tratamiento, con las siguientes opciones: quimioterapia, endocrino, terapias blanco, endocrino más terapia blanco o solo cuidados de soporte. Por último, aun cuando existen múltiples opciones en el tratamiento con radioterapia, por ahora estaremos registrando datos relacionados con la fecha de inicio, la fecha de finalización y la intención del tratamiento. La sección de Primera consulta oncológica y seguimiento cumple con el propósito de documentar el estatus del paciente de manera semestral. Solo tiene capacidad de 12 registros por paciente, así que no deben asentarse todas y cada una de las consultas, sino el estatus del paciente en cada semestre. El primer registro estará reservado para identificar la primera vez que la paciente fue atendida por cualquiera de las especialidades oncológicas. Esto nos permitirá identificar la oportunidad de acceso a la atención especializada en cáncer en unidades de segundo y tercer nivel. El campo, actividad tumoral, almacenará la información del último estatus conocido de la paciente. La última sección está destinada al alta, debiéndose identificar la fecha, el motivo y en el último campo, indicaremos si se tiene evidencia de que en algún momento la paciente fuera referida al tercer nivel de atención. Una vez registrada el alta ocurren 2 cosas.
La primera es que se cierra la hoja de ruta de la atención. Es un requisito para que se permita abrir un nuevo registro, haber concluido la hoja anterior. La segunda es que la paciente se excluye del censo nominal de seguimiento. En la zona que se muestra en este momento, aparecerán las hojas de ruta de atenciones concluidas previamente. Así que dispondremos de un histórico para revisar lo acontecido en otras ocasiones en la que la paciente fue atendida. De lo anterior, se concluye que se debe tener especial cuidado en no cerrar prematuramente el proceso de atención, ni dejarlo abierto posterior a que la paciente haya finalizado su atención. Muchas gracias por la atención prestada.